La Salamanca Casa de Cultura y Peña fue fundada hace 33 años y desde el año 2003 se encuentra ubicada en la calle 60, esquina 10 de la ciudad de La Plata. El espacio es un centro cultural autogestivo y está gestionado por la familia Salamanca y algunos colaboradores. Sus raíces surgen desde el deseo de los abuelos Salamanca por un espacio familiar que recupere la cultura andina. Los referentes del espacio son Luis Salamanca y Adriana Palmioli. Allí se desarrollan diversas actividades, entre ellas la proyección de películas, danzas folclóricas, danzas santiagueñas y talleres de tango y malambo. También canto colectivo, iniciación al canto, talleres de aprendizaje musical, charango, acordeón, banda de sicuris, guitarra y violín. Salamanca tiene sus orígenes en el norte argentino, en la provincia de Jujuy y también en Bolivia y en Perú, porque en varias generaciones los abuelos y los ancestros, digamos, nuestros, de la familia Salamanca, eran cultores profundos de una identidad que fue transmitida de generación en generación, como suele hacerse, y yo recibo eso desde muy chico, y después cuando yo vengo a la ciudad de La Plata, como que traigo todo eso y en algún momento, también con la mamá Teresa que falleció y el papá Corsino Salamanca que me acompañaron en algún momento, cuando vieron que yo tenía la iniciativa de organizar, producir eventos culturales, en algún momento, bueno, decidimos hacer una casa antigua en calle 3, 47 y 48, pero eso ya fue en el año 90. Establecer un lugar así parecido a pero digamos en la década del 80, y realizamos eventos en los clubes, en los centros de estudiantes. Para nosotros la cultura es el lugar, el ámbito, la acción más importante que le atraviesa a una persona, porque pensamos que la cultura te define como ser humano, en tu identidad, y la identidad es algo fundamental para nosotros porque te sitúa en lo individual y en lo colectivo. Y pensamos que la cultura es el elemento que tienen las personas para manifestarse profundamente como parte de ese todo. Nosotros vemos entonces una enorme necesidad de aportar a esa construcción de la cultura, y la vemos así, como el lugar más importante que tenemos porque atraviesa a todas las situaciones del ser humano y de la comunidad. El arte y la cultura son una forma de vida y una elección diaria para los centros culturales. La creación del Ministerio de Cultura de la Nación materializó la lucha inalcanzable de los trabajadores de la cultura como constructores de nuevos sentidos y los reconoció como agente de transformación social. Con el objetivo en común de crear una ley que ampare a los centros culturales, diversos espacios de La Plata decidieron organizarse en 3 entes coordinadores. Ellos son la Ronda de Centros Culturales Alternativos, la Unión de Centros Culturales Alternativos y la Red de Espacios Culturales. Desde la Red de Espacios Culturales se presentó un proyecto de ordenanza municipal que tiene en cuenta las necesidades y problemáticas con las que se enfrentan los trabajadores de la cultura y en el que se adoptan diversos mecanismos para su superación. La identidad política se desprende de la identidad cultural. La Salamanca en cada actividad, en cada evento, en cada situación tiene un posición ideológico todo el tiempo, porque lo ideológico nosotros lo sentimos y pensamos que se desprende de la identidad cultural. Entonces, eso somos portadores de una ideología en cada situación. Y eso tiene que ver con un marco, con un territorio cultural que nosotros todo el tiempo alentamos. Y ese sería el que está fuertemente enraizado en algo que es muy sensible para nosotros, que es, por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas. Por ejemplo, ahí yo diría que es un error del Estado
y de la cultura de los últimos 15 años, 20 años, intentando definir lo que nunca miró en profundidad, que es el tema de los pueblos indígenas, llamado ahora pueblos originarios. Ese es un error de la cultura de estos años, porque originarios somos todos no somos indígenas, por ejemplo. Yo soy indígena, urbano, pero indígena al fin. Ella no, porque ella es originaria de Europa. Pero digamos, todos somos originarios. Entonces esto de pueblos originarios viene un poco a licuar la historia de los pueblos indígenas, porque es un bautismo más de los tantos que hemos tenido, y en las facultades, en la política, todo el tiempo casi que queda bien, como un souvenir del lenguaje, ¿no? Yo lo siento así. Y queda lindo decir pueblos originarios, ¿viste? Todo el mundo usa esa palabra, y en realidad no define nada. Pueblos indígenas es la autodefinición y el autonombramiento que tenemos hacia nosotros mismos. Eso es una postura ideológica que habría que revisar, digamos, y nosotros la transmitimos. Yo no conozco los pueblos indígenas que se llamen a sí mismos pueblos originarios. Ese es un bautismo de los porteños, de la década kirchnerista o anterior, no sé, ¿viste? Y mal hecho. Y como eso, un montón de situaciones que habría que revisar. Lo que pasa es que el argentino, en general, poco sabe de sus orígenes culturales, étnicos, y quiere abordar el tema indígena con una gran autoridad, y ahí caemos en cualquier cosa. Y esa es otra postura ideológica. La Salamanca tiene una postura ideológica respecto a cómo se conforma en los orígenes el país, la nación argentina. La cuestionamos porque lo que se dice históricamente de la nación argentina, lo que se planteó como el modelo de argentinidad, siempre excluyó al indígena, por ejemplo. Y lo indígena quedaba siempre postergado, y cuando no lo indígena, otros sectores de la sociedad, bueno, por ejemplo acá, la historia argentina nunca se habla de la raíz negra, y acá la hubo fuertemente. Y así, un montón de orígenes que han sido excluidos. Entonces, nosotros cuestionamos esta Argentina ideológicamente, porque es una Argentina que viene de esa Argentina que yo les estoy comentando, esa Argentina excluyente, esa Argentina sesgada, y que tiene las manos manchadas de sangre, porque los dueños de los territorios, los dueños del poder, los dueños de la autoridad incluso en el poder, son esos argentinos que formaron esta Argentina de ese modo, condicionando, violentando, saqueando, no entendiendo bien estos orígenes que yo les hablo, y por lo tanto, en lo ideológico, hoy Argentina es un país, un pueblo precario. Y eso explica un poco que cada tanto algún burro nos gobierne. En el año 2015 se sanciona por unanimidad la Ordenanza Municipal número 11.301 de fomento a espacios culturales alternativos en el Consejo Deliberante de La Plata. En el año 2016 se reglamenta la Ordenanza de Centros Culturales mediante el decreto 1376/16. Los espacios culturales comenzaron a tener serios problemas en cuanto a la autogestión. El contexto de ajuste, clausuras y aumento de precios en los servicios no solo repercute en los espacios físicos, sino también repercute en el público que concurre a las diversas actividades que allí se desarrollan. Bueno, desde que se abrió el registro, que fue en junio del 2016, hay una apertura de inscripción, lo cual al principio, digamos, hubo de parte de los espacios muchas consultas a ver de qué se trataba como este registro. Otros tantos lo sabían porque es una ordenanza que está propuesta por las coordinadoras de los espacios culturales. Y bueno, pero la verdad que me parece que lo podría decir como que es positivo, que vamos, o sea, este registro es nuevo para todos tanto los espacios como desde la Secretaría. Entonces, estamos como llevando todo este proceso acompañados mutuamente y bueno, encontrándonos con algunos
escollos en el camino, pero bueno, trabajándolos, buscándole la vuelta, para poder resolverlo y que los espacios que están inscritos ya en el registro puedan tener su habilitación lo antes posible. Y la participación de ellos es a través de, ahora desde esta comisión de coordinadora de políticas culturales, donde esta comisión está compuesta por 2 representantes de la Secretaría, 2 concejales y 3 representantes de las coordinadoras, y bueno, con estos 3 representantes tenemos ida y vuelta, digamos, de que ellos puedan manifestar los inconvenientes tal vez que plantean las coordinadoras, con los espacios que ellos contienen, y también tenemos la parte independiente, digamos, muchos espacios que no están en ninguna coordinadora, y vienen al registro y bueno, y manifiestan sus inconvenientes o sus trabas en el trámite, y bueno, y vamos buscándole la vuelta para poder solucionarlo. Los requisitos que necesitan es tener un contrato de alquiler o escritura, en el caso que sean propietarios de la propiedad, un comodato, tienen que tener un proyecto cultural más que esté, bueno, este proyecto tiene que tener las horas taller del espacio, tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, un seguro de emergencias médicas, una asociación civil y una habilitación de bomberos. Algunos no tienen todavía otorgado el certificado definitivo porque estamos justamente por cuestiones administrativas, que todo eso lleva un tiempo, pero hay espacios que ya están para la habilitación definitiva. Si el Estado tiene alguna propuesta cultural en la que inviten a los espacios, a estos centros culturales a ser parte. Hace un tiempo la municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, abrieron una oficina que se aboca a hacer el registro de todos los centros culturales que hay aquí en la ciudad de La Plata. Todos los que no tienen habilitación, obviamente que somos todos, que en realidad no creo que haya uno que esté habilitado. Y ahí vos tenés que presentar planos, toda una serie de requisitos que te piden, planos, seguridad médica, seguridad civil, y también después ellos te ayudan a conseguir o a llevar adelante los trámites para la inspección de bomberos y todas esas cosas que necesitas para tener un local en condiciones. Las reglas y normas de seguridad mínimas, indispensables, de higiene de cada lugar, que es lo que yo estoy pidiendo. Yo presenté todos los papeles y todavía estoy esperando respuesta de una habilitación supuestamente provisoria y que no la tengo. Después de eso, sí, terminás todos los trámites y papeles y te dan la habilitación. Siempre a través de este ente que se ha creado ahora, el registro de centros culturales, que lo vendría a manejar, digamos, a través de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Todo se hace ahí en el pasaje de Agarrocha. Tenés un año, 10 meses más o menos a partir de que te dan la provisoria, y después de eso, marchemos presos si no estás al día. Pero bueno, eso es lo que se plantea. Es largo, es engorroso, es estar, esperar, ir y venir. No sé, ya la parte económica todos la saben, está difícil para todos, para nosotros y para muchos de los centros culturales que tienen que ser sin fines de lucro, pero ¿de dónde sacamos para llevar adelante todo lo que tenés que hacer? Porque cada trámite te sale mucha guita. Si tenés que hacer planos, ni te cuento, porque hay algunos que tienen que hacer planos y la verdad que tenés que contratar a un arquitecto, hacer sellados, pisados. Y bueno, si bien ellos te plantean que hay como una mirada más blanda sobre todo lo que serían los centros culturales, igual sigue
sigue siendo dura para los que estamos en esto, porque en realidad no alcanzamos a cumplir ni a llegar. Si un mes hacemos una cosa, el otro mes y se nos pasan los 10 meses así. No llegamos. Esa es la realidad. El Estado históricamente acá en la ciudad de La Plata y en gran parte del país no tiene ni idea de qué es un centro cultural. Y una prueba de esa situación es nuestra situación. Nosotros somos uno de los centros culturales más antiguos de la ciudad de La Plata, más de 35 años, y no tenemos todavía la habilitación como centro cultural. Hay un déficit de ahí importante. Y después el Estado, el municipio te convoca, como dicen ustedes, para que nosotros presentemos el proyecto. El Estado no tiene proyecto cultural y debería tenerlo. El municipio no tiene proyecto cultural. Por lo tanto, imagínate cómo van a comprender lo que nosotros hacemos. Y entonces caemos en este tipo de paparruchada que plantea el municipio. Por ejemplo, que nosotros sigamos siendo clandestinos. Eso es una burrada del Estado. ¿Entienden? De no reconocernos a nosotros, que llevamos tantos años trabajando y militando por la cultura. Nos deberían convocar por lo menos para ayudarles a entender de qué se trata. Y eso va a provocar que cualquiera que ponga un kiosco, una cafetería, no sé, un almacén, se habilite, porque según los requerimientos que vos me acabas de decir, si tenés la factura y el GAI, una asociación civil, puede tener un centro cultural. Y no, cualquiera no puede tener a cargo un centro cultural, eso hay que discutirlo, hay que darle un formato, una configuración, una discusión profunda de qué es la cultura y para qué uno produce ese tipo de cuestiones. Eso en el mundo se legisla y profundamente, pero con los actores, que seríamos nosotros. Todos clandestinos hasta ahora, pero el tema es que nosotros tenemos 30 y pico de años haciendo esto. Y la verdad que no nos gusta demasiado que el Estado venga a poner el zapato de la burocracia a ver y que nos quiera decir cómo actuar. Es al revés. Nos tienen que convocar para nosotros decirles y aportarles los contenidos y la discusión que ellos mismos no tienen con su propio accionar, porque reitero, el Estado no tiene proyecto cultural. Vos tenés que tener como requerimiento una asociación civil, que por otra parte nosotros la tuvimos y la tenemos desde un principio, porque tiene que ser una asociación civil sin fines de lucro. Esa es una idea precaria de esto. La cultura, un centro cultural, hay que verlo también como inserto en la industria cultural. Mueve recursos económicos, genera recursos económicos, genera trabajo. Cientos de personas pasan por acá, trabajan anónimamente. Entonces el Estado debería legislar en función de alentar, no de encima de pedirte esto y aquello, porque vos terminás haciendo y diciendo una cosa que en realidad no existe. Es como hablar de un club de fútbol que es una asociación civil sin fines de lucro y mueve millones y millones de dólares. Es más o menos lo mismo. No es el caso nuestro, pero los centros culturales tienen una ausencia de esa legislación y por eso hay una gran confusión en una legislación que habría que abordarla con estos conceptos que yo les estoy vertiendo a ustedes y tratar de que no sea cualquiera el que legisle sobre esto. Porque lo que va a terminar pasando, como yo veo que pasa, que no sé, ¿cuántos hay? 150 lugares y ámbitos tratando de presentarse como centro cultural. Y eso es una discusión que hay que amerita un debate profundo de cuáles son los límites, los alcances, ¿viste? Yo creo que ahí, ese es un primer vacío que diría. Y después, nosotros, si las cosas vienen como están planteadas, vamos a seguir siendo clandestinos. En todas las gestiones nosotros hemos sido clandestinos, porque ni la gestión de Brera, ni la de ALAC, ni la de todos los que estuvieron. No, todos los que están dentro de la red. La Salamanca Casa de Cultura y Peña transmite la cultura como un saber que fluye a través de la danza, la música y la memoria. Asimismo, cada integrante de este espacio cultural puede manifestar su creatividad y aportar a la construcción de un territorio con perspectiva hacia un proyecto nacional de país que los represente.